Hola, bienvenidos al podcast Los Misterios Oscuros de los Estudiantes. Hoy tenemos como invitado a Mildred, Alondra, Jimena, Nicole y Adrián y su servidora Daniela. Hoy el primero que nos va a contar su historia, leyenda o mito es Mildred. Bueno, el día de hoy les voy a contar sobre una historia que pasó en mi casa y que fue, pues, por ejemplo, estaban todos viendo una película, ¿no? No sé si han visto la película de terror de mamá. No. Sí. Bueno, sí. Esa película y pues, el bebé había apenas terminado de parir mi tía y tenía su bebé recién nacido, ¿no? Total, todos estábamos viendo la película. Así dicen que es malo cuando, pues, tienen a un bebé y están viendo películas de terror, ¿no? Entonces, un día, pues, surgió de que vimos la película como a las 6 de la tarde. Total, todos nos fuimos a dormir como a las 10 de la noche. Y en esa película, pues, aparece que la mamá se llevaba, pues, a sus dos hijas y que era un demonio, ¿no? Lo que pasó ahí fue que en la noche llegó, pues, ya a la hora de dormirnos y mi abuelita pues les dio su cuarto a mis tías para que se durmieran ahí con el bebé y todo. Y ese día que pasó, había una ventana en el cuarto. Entonces el bebé estaba en medio envuelto en muchas cobijas porque era como por diciembre. Y el bebé apareció en la madrugada, empezó a llorar, pero apareció hasta la esquina de la ventana con todas las cobijitas así desdobladas. De que ya se le van a llevar. Oh. Y ya después lo volvieron a agarrar al niño y ya lo pasaron a otro cuarto. Y en eso prendieron la bomba así de la nada prendieron la bomba. Y ya mi mamá bajó a apagarla y en eso, pues el mismo bebé empezó a llorar otra vez y la perrita empezó a ladrar mucho. Y ya después todos nos fuimos a dormir en la sala, pero estaban aventándonos pues las almohadas y las cobijas. Ok. Bueno, ahora continuamos con Alondra, que nos va a contar su historia. Yo no tengo como tal historia, pero sí tengo anécdotas que me han contado más de mi mamá, que ya en sus trabajos donde ha ido, estuvo trabajando en una casa de enfermera particular y en esa casa dice que le abrían las ventanas y la otra vez estaba cuidando a la señora, pero de repente vio cómo estaba moviendo como que la manija de la puerta, o sea, del otro lado se ve cómo la abre. Y dice que se la quedó viendo y abre la puerta y no hay nadie. En la casa ya estaba solamente ella y la señora que la cuidaba. También le abrían las puertas o a veces sentía como que le tocaban la espalda y pues sentía frío. También la pasada... ¿Pero la señora cuántos años tenía? La señora tiene... No sé si ella trabajaba con la señora. Ella tiene, la señora creo va a cumplir 90 años. Cuidando. Ajá. Y sus hijos son las que viven con la señora, pero en ese día no estaban abriendo la puerta. A mi tío Arturo, él no ya falleció, pero a él también le pasó algo. Lo que me contó mi abuelita es que a él vio la Llorona. Le agarró la mano de acá cuando fue como por el campo, no sé por dónde. Le agarraron la mano y como que le quedó aquí la mano. Sí, de la noche. Ajá, en la noche. Fue una madrugada cuando fue y pues, la vieron y dijeron, la Llorona. Y ellos empezaron a correr y dicen que él se lo agarró. Pero muchos mitos dicen que cuando ven a la Llorona es porque viene por ellos, ¿no? Porque no todos ven a la Llorona. Pues con los que llorar, ¿no? Bueno, ahora continuamos con otra historia más, que es la de Nico. Bueno, a mí sí me pasó. Fue un viernes que estaba yo molesta con mi papá. Entonces yo soy muy cercana al papá. Entonces lo que le pasa a mi papá me duele y pues muchas cosas, ¿no? La cuestión es que ese día yo me había peleado muy fuerte con él. Entonces él se salió a tomar con sus amigos. La cuestión que me imagino que ya no tenía para tomar y entró por una botella de whisky a mi casa. Pero él se paró, yo estaba arriba de la litera y él se paró como por donde tenemos nuestro refrigerador y se me quedó viendo, pero con una de esas burlándose de mí. Entonces yo no le tomé en cuenta y pues seguí yo haciendo mis cosas. Ya la cuestión es que un día antes habíamos comprado pizzas, entonces se quedaron pizzas, entonces fui a calentarla. La cuestión es que mi hermano no me dice cosas así bonitas, o sea, siempre me habla por mi nombre. Y esa vez yo le pregunté a mi hermano que si iba a querer pizza y mi hermano me dijo, no, mi niña, gracias. Y yo me quedé y le dije, ¿cómo me dijiste? Y me dijo, no, yo no dije nada, yo ni siquiera te he estado hablando. Y le dije, bueno, está bien, le dije, pero vas a querer pizza. Y me dijo, no, yo no quiero.
Entonces a mí se me había olvidado la cápsula y la salsa. Y para entrar a mi cuarto hay una cortina, entonces esa cortina me pegó en la cara. Entonces la traté de quitar y cuando la quité y me volteé, vi una señora al lado de mi espejo, pero un miedo porque la misma risa burlándose que me hizo mi papá, me hizo la señora. La cuestión que a mí me dio pánico, pero no podía hablar ni gritar. Pero ya era en la noche. Ya, eran como las 9 de la noche. La cuestión es que yo no podía ni hablar ni gritar hasta que mi mamá estaba acostada en su cama y me vio y me dijo, ¿qué tienes, Nicole? Le dije, nada. Y me dijo, ¿qué tienes? Y yo no recuerdo haberle dicho que nada. Y dice mamá que después grité y que le grité mamá y empecé a llorar. De ese día fue cuando me acordé que empecé a llorar y le dije a mamá, abrázame. Y mamá me decía, es que te estoy abrazando, pero yo no sentía los brazos de mamá. Yo como si nadie me estuviera abrazando. Ya después de eso, mi abuelita cree mucho en eso, en las apariciones, en cuando te quieren llevar y todo eso. La cuestión es que le hablaron a mi abuelita. Mi mamá le marcó a mi abuelita que se podía ir. Cuando entró mi abuelita y traía sus cosas para supuestamente quitarme todo eso, se fue la luz de mi casa. Pero nosotros pensamos que se había ido la luz en general. Y no, cuando le salimos a preguntar a los vecinos, solamente había sido en mi cuarto. Porque al lado de mi cuarto vive una de mis tías. Y a mi tía no se le fue la luz, más que a nosotros. Pero a la hora que se fue la luz, se sintió un aire muy, muy feo. Y es cuando yo empecé a volver a recordar todo lo que me había pasado. Ya cuando mi abuelita entró, hizo que mi mamá rezara una oración larga. Y ya empezaron a rezar y todo, pero a mí yo sentía algo que me agarraba. Entonces yo me quería dormir, pero no me dejaban. Me empezaron a decir, no, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Pero yo no sentía que me dormía porque yo veía mi ropero, pero fijamente, y de ahí yo no podía quitar mi vista. Ya hasta que mi mamá entró como a la mitad de la oración, fue cuando volví a la realidad, a lo que estaba pasando. Pero eso que comentas de que, por ejemplo, que no te dejaban, que no sentías los besos de tu mamá, es cuando te dicen que se te sube el muerto o algo así. Es lo que me ¿O por qué? Ajá, Dicen que cuando se te sube el muerto no te puedes mover, o sea, estás despierto pero no te puedes mover para ni nada. gritar, nada, no puedes hablar. A mí me parece, a mí me pasó algo muy parecido un día que le estaba gritando a mi mamá porque tenía mucho miedo, o sea, no soy de tener miedo tanto, y soy de dormirme sola, pero no me podía ni parar, ni quitarme y según yo estaba gritando. Y yo cuando fui le hablé a mi mamá y ya me pude parar como a las 2 horas, le dije y me dijo, mamá, es que no estaba haciendo nada. Sí, no te puedes mover ni gritar. Yo también, mi mamá, yo recuerdo que sí te dije a mamá, pero de ahí no me acuerdo de lo demás. Ya cuando reaccioné, que fue cuando iba como a la mitad de la oración, mamá, fue cuando dije, ay, ¿qué está pasando? Y todavía mi prima me seguía pellizcando, pero yo no sentía los pellizcos. Me quedé en shock. Ah, ok, bueno. Ahora, no sé si quieras contarla tú, Jime, o quieres que cuente mi historia. Sí, tengo bastantes historias. Ok, vamos a escuchar a Jime. Ok. Tengo muchos relatos que contar. Tengo de brujas, tengo de nahuales, tengo de relatos con familiares, pero quiero contarles sobre el nahual. Uy. Bien, esto no me pasó a mí, ni a mi familia, me pasó a un conocido. Este conocido no se dedica a algo bueno, se dedica en su negocio, vende droga. Entonces, siempre se dedica de noche, va a los lugares o tiene puntos de reunión y siempre son a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana donde se pone a laborar. El chiste es de que este sujeto se fue esto es de parte del cerro, parte muy boscosa, y cuando estaba laborando, policías lo interceptaron, lo supo que estaban trabajando, y esta noche él iba solo. Normalmente iba con trabajadores o con su esposa, pero esta vez se encontraba solo. El chiste es que la policía lo empezó a seguir, él iba en su carro, que no muy bueno, por cierto. Iba en su carro y en una vuelta hay una parte de esa carretera donde hay muchas curvas y el auto choca. ¿Pero ya era de noche? Sí, eran a partir como de 1 de la mañana, más o menos, 12 de la noche, ya era muy tarde. Entonces este tipo choca, la policía venía cerca, no muy cerca, pero pues, lo venía siguiendo. Y ese tipo dice, pues para acá, ya me van a atrapar. Dice, el rancho de mi
conocido está pues, cercano. Puedo ir caminando y pues, ahí me oculto en lo que se pasa esto. Llega al rancho de su compadre y este compadre deja la puerta abierta. Siempre tenía la costumbre de dejar la puerta abierta por cualquier cosa. Y ya, lo entra a la casa, ve que todo está oscuro, que todo está solo y empieza a gritarle a este tipo y no escucha nada, está completamente solo. Pero este terreno era muy grande, tenía muchas hectáreas, tenía caballos, vacas. Y bueno, el chiste es de que él se fue a recorrer el lugar, la hacienda, y encuentra a su compadre. Pero estaba totalmente desnudo. Él se encontraba en medio de su hectárea de tierra, se encontraba totalmente desnudo, estaba gritando y en la piel ya estaba con deformidades. Se veía como si estuviera saliendo, no sabes si pelo o plumas, pero el pelaje se veía marcas negras de que empezaban a brotar de su piel, como si estuvieran encarnadas en él. Su cara, aunque se veía que era su compadre, ya estaba deformada, ya no se veía igual. Este sujeto se queda mirando a su compadre, pues impresionado de lo que estaba viendo. Y el compadre gira la cabeza, sus ojos pues, desorbitados, estaban fuera de sí, y le grita, corre, no estés aquí. Y obviamente pues estoy gritando porque la transformación de un nahual es dolorosa. Pues se va al bosque porque si volvió a la carretera le van a agarrar. Entonces se fue al bosque y estaba entre medio, ahí pasó la noche, hasta que pues, pasó así las semanas, llegó a su casa, se pudo salvar de esa situación. Y pasaron como un mes y medio en lo que volvió a ver a su compadre, no supo nada, el compadre nunca lo llamó. Y una vez pues, se acuerda de que el compadre estaba en esa noche con una forma extraña y regresa al rancho a ver cómo estaba. Ya, el compadre normal sale de su casa y dice, pásate, tomemos algo. Y ya, lo pasó, normal, dice, es que soy nahual. Dice, si tú te quedabas aquí, a quien iba a llevar hoy, iba a ser a ti. ¿Pero qué son los nahuales? O sea, Los nahuales aves se pueden transformar en cualquier animal, depende del espíritu del animal que haya tomado. Puede transformarse desde cerdos, perros, que son los más comunes, aves, guajolotes, serpientes incluso. Depende de lo que cuidado que sería un nahual. Entonces, esa noche se estaba transformando como en un ave, ¿no? Porque estaba diciendo que estaba Esa entre pelaje o plumas. ¿No? Pero ¿para qué se los llevan? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se los llevan? Es por alimento. O sea, Es se para los Ajá. llevan para comérselos. Sí, hay unos que cazan animales. Por energía, tienen que cazar algún tipo de animal. Había una historia de un nahual que tenía que cazar serpientes venenosas porque se tenía que alimentar de serpientes venenosas aparte. Pero es en la mañana, o sea, es en la noche, ¿no? Puede ser en cualquier hora, depende del poder, porque algunos tienen un espíritu animal, otros se transforman en animales, que ya es segunda fase, y otros ya tienen algún control para transformarse. Entonces pueden transformarse en cualquier hora, pero normalmente sí es en la noche. Uy, es muy sorprendente eso de los nahuales. Sí. No es caracterizado por perros o no sé. Los más comunes son entre guajolote, perros y cerdos, que es lo más normal. Está muy Pero interesante. incluso también coyotes, puede ser que incluso coyotes, que es en la zona del cerro, que es donde Ajá. más habita. Lo común que los coyotes bajen del cerro en la noche, ¿no? Sí, pero los ocupan por energía. Uy, muy sorprendente eso. Bueno, ahora sigo yo. Pues eso no me sucedió a mí, bueno, me sucedió con mi abuela, pero la verdad a mí me la contaron. Pues, estaba chiquita, yo tenía 5 años. Mi abuelito es originario de Oaxaca, de un pueblo. Entonces, allá los días de muertos, los 2 de noviembre, que es Día de Muertos, en la tradición de su pueblo de mi abuelito es de que se vela a los ¿cómo se dice? A los difuntos. Les pones su ofrenda, la comida y los tienes que velar toda la noche, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana o hasta que tú quieras. ¿Pero todos los días esto? No, nada más es el 2 de noviembre. Ok, ya. Ok. Y no, el 1 de noviembre. Y el 2 de noviembre se van a las 12 del día. Se van a las 12 del día, entonces los tienes que velar toda la noche. Entonces, esa vez habíamos ido mi abuelito, mi abuelita que falleció ya, 2 de mis tías, mi hermana mayor y mi prima y yo. Entonces,
sucedió que esa vez teníamos que ir todos, pero nosotros como éramos pequeñas nos tenían que limpiar con planta o con cigarro o algo así. Entonces mi abuelita le dijo que yo no iba porque estaba todavía muy pequeña para entrar al panteón y más toda la noche, porque es toda la noche. Entonces mi abuelita dijo, ok, mi abuelita dijo, me quedo con Dani, o sea, yo. Y mi abuelito se fue con mis tías y con mi hermana mayor. Entonces mi abuelita dice que eran como las 2 de la mañana y mi casa está como en L y es un pasillo. Entonces mi abuelita, eran como las 2 de la mañana, entonces empieza a escuchar pisadas de botas. Y mi abuelita dijo, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pero yo me había dormido con ella en su cama y nadie le contestaba, nadie. A otra vez a los 10 minutos, pisadas, pero así como de hombre, con botas. Y mi abuelita, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y pues nadie le hacía caso. Entonces llegó un punto que mi abuelita se abrió la puerta y vio a la sombra correr. Entonces dice que vio que corrió como así como para el patio, para irse como a la calle. Entonces mi abuelita le dijo, ¿quién anda ahí? Sal. Porque le dijo, tengo una pistola, pero pues, era para nada más espantarlo, pero no salió. Entonces mi abuelita se volvió a meter y volvió a escuchar las pisadas y ya fue cuando le empezó a dar miedo y se puso a rezar. Y mi abuelita se quedó dormida porque se puso a tejer, pero pues del miedo se puso a rezar mejor. Y ya después, al otro día a la mañana, le contó a unos familiares que viven ahí y él dijo, y bueno, una de mis tres familiares de allá dijo que cuando alguien no quiere ir al panteón, el muerto lo va y lo visita, porque no lo fue a visitar, porque es la única vez del año que lo puede ir a ver. Entonces dicen que fue malo no haber ido al panteón. Entonces le contaron a mi abuelita que es malo no ir a los panteones, porque el muerto te va a ver. Entonces el difunto se molesta porque no lo vas a ver al panteón. Entonces mi abuelita desde esa vez ya iba todos los años al panteón y aparte le dijeron que le tuvo que haber pedido disculpas a mi abuelito por no irlo a visitar al panteón. Entonces mi abuelita desde ahí todos los años iba hasta que falleció. ¿Pero en dónde se hizo? Bueno, mi abuelito es originario de Oaxaca y es en un pueblo. Es en un pueblo casi como hora y media de llegar a Oaxaca Centro. Entonces esa es la tradición de que todos los primeros ellos llegan el 1 de noviembre a las 12 del día y los tienes que recibir con incienso, con su comida, con coca. ¿Pero en tu casa o en la casa, en tu casa, y tienes que aventar cohetes y tienes que poner música que te gusta. Entonces ellos llegan el 1 y ellos se van el 2 a las 12 del día y les tienes que igual aventar cohetes y poner música para que se vayan. Pero les tienes que poner fruta, dulces y tienes que colgar bolsas, así como de mandado así, en la ofrenda para que no se les lleven. Entonces ese año mi abuelita no había ido al panteón y fue cuando dice que mi abuelito la espantó porque no quiso ir al panteón, porque mi abuelita en sí no quería ir ese año al panteón. Entonces de ese año que pasó mi abuelita iba todos los años al panteón. Son muy raras las costumbres de los pueblos y muy distintas, porque yo tengo un tío que es de Culiacán que dice que ellos el 2 de noviembre están ahí con ellos en la noche nada más, pero hacen carne asada. Ponen, no sé, el fogón y hacen carne asada y les ponen la carne en un plato ahí en las tumbas, que es muy común y que les iluminan mucho, porque esos días dicen que los muertos no deben de estar con nada en la oscuridad, porque es el único día del año que va. Sí, yo también lo que dicen, ¿no? Que si tampoco tiene agua, ellos también... Agua y sal, ¿no? Ajá, agua y sal. Si no pones eso, también no Pero llega. igual el pan, ¿no? El pan es esencial, o sea, sí o sí. El pan y la fruta, ¿no? Según yo, el agua y la sal son los esenciales Para que él pueda llegar. Y las velas, que es a los Que iluminan el camino, ¿no? También el camino de flores. Sí. Bueno, muchos lo hacen chiquita, como mi casa es larga de allá de Oaxaca, el camino debe de estar hasta la entrada, entonces es como el L y tiene que estar hasta la entrada. Siempre es así, porque dicen que ellos como ya están muertos deben encontrar su propio camino. Entonces es así. Pues es como esto que comentábamos, ¿no? De los nahuales, es casi lo mismo, ¿no? Porque pues se tienen ellos que ubicar como en un espacio donde se sientan seguros, ¿no? Pues tiene que haber algún lugar donde tienen que habitar, sí. Pues sí, también. Bueno, ahora seguimos con nuestro último invitado que es Adrián. Cuéntanos algún suceso
leyenda, mito, tradición. Pues esto es como muy básico porque todos conocen lo de la Llorona, ¿no? O sea, es como de generación en generación, pero muchos cuentan, hay muchas versiones de pues, que se suicidó y muchas, pero una de ellas es que ella tenía 2 hijos y un esposo. Entonces no sabemos los motivos por el cual se separó de su esposo, pero desde ahí su vida cambió muy drásticamente, lo que hizo que ahogara a sus hijos, como en una pileta o algo así, lo que ya entendí. Entonces desde ahí se dio cuenta de lo que había hecho y cometió un gran error. Entonces desde ahí cuentan muchas personas que a raíz de que ahogó a sus hijos, todas las noches y todos los días salía a la calle a pelear por sus hijos, porque pues aún no estaba consciente, no estaba muy consciente de lo que había hecho, y en sí cuando ya le dijeron y le contaron, pues sí fue feo. Entonces por las mañanas es una persona normal, pero ya en las noches es pues la llora, porque sale a pelear por sus hijos y por el dolor que aún siente. Muchos dicen que los ahogó en una pileta, en un río. Un río, ¿no? O en la de Xochimilco, ¿no? Ajá. Muchos que andan ahí en la de Xochimilco. Pero es que yo ya no entiendo, o sea, los ahogó, dice que los mataron. Se supone que los había Desahogado, ahogado, ¿no? En el río. pero ponen muchos lugares. Pero muchos dicen que porque su esposo la había dejado, Porque su O- esposo era un español, ¿no? ajá, o porque su esposo se los quería llevar. Según yo había entendido que era porque la había engañado. De ahí- Ajá, pero muchos, bueno, yo he escuchado que dicen que el esposo se los iba a llevar y ella prefería matarlos que se los llevara a su hijo. Sí. No, bueno, yo lo que sé es que los ahogó, pero porque les traía el recuerdo de su papá o su esposo. Porque decían que era una niña y un niño, ¿no? Ajá, sí. Y decían que el niño se parecía mucho a papá. Entonces por eso fue al primero y al que dicen que lo hizo sufrir. Bueno, más. pero yo sé que eran 2 niños chiquitos. Bueno, era uno un poquito más grande que el otro, como por 1 año, y que los ahogó y ella soltaba en el río. Pero primero que estaba como que gritando y los niños fueron como que a la esquinita del río a ver quién era y los ahogó. Es que sí hay muchas versiones, Hay pero muchas versiones. es lo que cada quien quiera. También los pueblos las cuentan de distintas formas. Sí, cada lugar tiene su Ajá. propia teoría. Bueno, pues este ha sido nuestro podcast. Espero que les haya gustado. En la segunda parte. Bueno, nos despedimos. Espero que les haya gustado. Profe Sergio, pónganos un 10. Le agradecemos la atención. Escúchelo completo. Y si se puede, le ponemos bloopers. Bueno, bye. Gracias, Rey. Dale. Ahí está, apágale. Apágale. Adiós. Y su servidora, Daniela. ¡Corte! El día de hoy comenzaremos con la historia de Nicole. Preséntate, Nico. Hola, me llamo Nicole, soy de pedagogía y no. Ah, ok. Y continúo. Entonces le estaban diciendo a... Quítalo. ¡Quítalo! Sí. Vamos a ponerle bloopers. Hay que ponerle música. Bueno, también ponen bloopers, ajá. Ajá, los videos primos que grabamos los ponemos como bloopers. Ay,